Hola queridos amigos, querida audiencia, bienvenidos una vez más a su espacio de meditación, reflexión bíblica, reseñas de libros, entre otros, cápsulas de teología. En esta ocasión me gustaría hablar un poco acerca de los versículos bíblicos, los textos bíblicos amuletos. Textos bíblicos amuletos. Son esos versículos bíblicos, son esos textos bíblicos que repetimos, tal vez por tradición, tal vez por herencia, por costumbre, por ignorancia, por hacerle bien a otros con sinceridad, porque otros lo han hecho y lo seguimos haciendo, etcétera, ¿no? Olvidando casi siempre que cada texto bíblico, que cada versículo bíblico tiene un contexto. El contexto de un versículo bíblico, el contexto de un texto bíblico, es todo aquello que rodea el texto. Los versículos o capítulos que le anteceden, que le preceden, los versículos, los capítulos, la información que le sigue después, que continúa después del texto bíblico que estamos estudiando, meditando en cuestión. Entonces es muy importante, por sentido común, es muy importante como norma hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar correctamente un texto. En este caso, los textos bíblicos. Es muy importante cuando leemos un texto respetar su contexto. En medio de qué texto está ese versículo, en dónde se dijo, por qué se dijo, cuál es la situación. Me gusta usar particularmente la expresión trama. ¿Cuál es la trama? ¿Cuál es el desarrollo que envuelve ese texto bíblico? Y lamentablemente muchos textos bíblicos se han usado como naipes, como barajas, se han usado como un anzuelo, como caña de pescar. Se toman y se sacan de su contexto, de su estructura original. Los versículos bíblicos que se han transformado en textos bíblicos amuletos generalmente sirven como versículos muletillas, versículos repetitivos, versículos de relleno. Y en esta ocasión me gustaría leer un texto bíblico que, según algunas estadísticas, es uno de los textos bíblicos, repito, según algunas estadísticas, es uno de los textos bíblicos más mal utilizados, más mal citados en todo el mundo. Filipenses 4:13, ¿lo recuerda? Seguramente usted lo ha usado también. Filipenses 4:13, dice allí el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto bíblico, como cualquier texto bíblico, tiene su estructura, tiene su desarrollo, tiene su trama, tiene su lugar en el texto bíblico, tiene su lugar en el capítulo, tiene su lugar en la carta, en el libro que el Señor inspiró por medio de los escritores humanos dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Y se ha ganado el premio, tristemente el mal premio durante muchos años, Filipenses 4:13, porque es usado como relleno, como dije anteriormente. Quiero un buen trabajo, lo voy a conseguir, porque todo me fortalece. Quiero casarme con ella, quiero casarme con él, quiero estudiar esto, quiero hacer aquello. Y se toma el texto al azar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queridos, hay que estudiar en qué momento se dijo el texto y por qué se dijo. Ahora bien, es interesante saber que el apóstol en el versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Estoy en Filipenses 4:10. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Preste atención a los elementos que va suministrándonos, que va arrojando el apóstol Pablo. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, él comienza a describir
San Pablo comienza a describir la diversidad de situaciones en las que él ha estado expuesto, a las que él ha estado expuesto. Versículo 12, cuéntelas conmigo. Seguir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, número 3, como para tener hambre, número 4, así para tener abundancia, número 5, como para padecer necesidad. Número 6. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo ha descrito 6 situaciones a las que él ha estado expuesto. Y luego de describir esas 6 situaciones, es que San Pablo coloca la cláusula de conformidad, la cláusula de una actitud, de un equilibrio agradecido al Señor. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego continúa, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en la oración, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, no es que busque regalos, no es que busque vuestro dinero, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido lleno, habiendo recibido de Epafrodito, un hermano en Cristo muy amado, servicial, lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El contexto en el que Pablo pronuncia estas sublimes y excelsas palabras, esta gran expresión, todo lo puedo en Cristo, es un contexto. Pablo pronuncia estas palabras en un contexto de necesidad. Recuerde que junto a otras cartas del Nuevo Testamento, la epístola, la carta a los filipenses fue escrita desde la prisión. Se conoce como las epístolas, las cartas desde la prisión. Y es desde allí que San Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero él no se refería a que podía ser libre. Él no se refería a que podía tener todo lo que quisiera. Él no se refería a que podía contratar a los mejores abogados, etc. Él se refería a las 6 situaciones anteriores que menciona antes de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él comienza en el versículo 12 a describirla, pero es que en el 11 da la clave. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es una expresión del contentamiento, del agradecimiento, de la gratitud, del poder agradecer y honrar al Señor cualquiera. Dice San Pablo, agradar al Señor, dice Pablo, cualquiera sea mi situación. Y dijimos que él menciona 6. Seguir humildemente y tener abundancia. Ahí nombra las 2 primeras. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Las segundas 2, o sea 4. Luego dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Nombra 6 situaciones. Ahora bien, esas 6 situaciones se pueden agrupar en 3 pares, en binomios. Vamos a ver, vamos otra vez al versículo 12. Servir humildemente y tener abundancia. O sea, los antónimos, lo contrario de una a la otra. Servir humildemente y tener abundancia. Número 1, primer par, primer binomio. Luego continúa en el mismo versículo 12. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Segundo binomio, segundo par. O sea, una cosa es lo contrario de otro. He estado saciado, pero he tenido hambre. Segundo par, segundo binomio. ¿Lo ve? Y luego termina el versículo 12 diciendo, así para tener abundancia como para tener necesidad. De las 6 situaciones anteriores, él las resume o las podemos englobar en 3 binomios, en 3 pares. Ese es el contexto en el que Pablo, luego que las describe, dice, San Pablo dice, el apóstol Pablo dice, después que describe las 6 situaciones en las que ha sabido vivir, o los 3 binomios, los 3 pares, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no es un versículo bíblico, amado, amuleto. No es un versículo bíblico que me saca de un apuro, que me saca de una situación apremiante, difícil. No es un versículo
para repetir, no es un abracadabra. El versículo tiene un contexto. San Pablo estaba preso, San Pablo estaba necesitando, en los tiempos de Pablo, se permitía recibir visitas que le sustentaran, que le apoyaran. Y los hermanos, aún por alguna razón, no le habían podido hacer llegar a la prisión una ofrenda. Sin embargo, San Pablo no se resiente, no se queja. Él agradece al Señor y él dice, 6 situaciones en mi vida he pasado, he vivido, y en todas estoy enseñado. En todas. Y ahí es donde él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo no se refiere a ser un Superman, a ser un Popeye, a ser un Sansón. No se refiere a fuerza física. Se refiere a actitud, a equilibrio, a sobriedad, a agradecimiento, a contentamiento. Ese es el contexto de Filipenses 4:13. No se refiere a ir declarando, decretando lo que yo quiero porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un versículo bíblico amuleto. No existen los versículos bíblicos amuletos. Luego que San Pablo dice el 12, donde él describe todas las situaciones que le tocó vivir, es interesante que agradeció de San Pablo. Él dice, en todo y por todo estoy enseñado. Queridos, no vemos a un San Pablo quejándose porque la iglesia no había podido llevarle la ofrenda, la ayuda. No vemos a un San Pablo resentido, lleno de odio, lleno de amargura. Vemos a un San Pablo agradecido. ¿Cuánto tenemos que aprender de la vida del apóstol Pablo? San Pablo nombra, y usted las puede contar, repito, varias situaciones, 6 en particular, en las que él había aprendido a vivir. Queridos hermanos, no han podido venir a verme, no han podido venir a traerme la dádiva, el don, la ofrenda, la ayuda. Yo estoy enseñado. Yo he aprendido a vivir en abundancia, en escasez, en saciedad, en hambre. Y él utiliza ahí la expresión todo. Y es interesante que en el versículo 12 él nombra en 2 ocasiones la expresión todo. Usted sabe a qué se refiere ese todo, un adverbio de cantidad. Y ese todo es el mismo todo que nombra en el versículo 13. De tal manera que el todo del versículo 13 está conectado a los 2 todos del versículo 12. San Pablo no quiere comprar un... Como quiero el carro último modelo, todo lo puedo en Cristo. Quiero una casa, todo lo puedo en Cristo. Quiero una iglesia grande, todo lo puedo en Cristo. Quiero comer hoy la mejor comida, todo lo puedo en Cristo. No se refiere a eso. La palabra debe ser estudiada, analizada dentro del contexto que el Señor la dio. Tiene un propósito. Y a San Pablo no se le ocurrió ir declarando cosas por allá de lo que quería y no quería. Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese todo ya se explica en el versículo 12, cuando en 2 ocasiones repite por 2 veces la expresión todo y termina en el versículo 13 dando una seguridad, dando una nota de agradecimiento, dando una nota de consuelo para que los hermanos no crean que él lo que quería era su ayuda, su dinero, su ofrenda, su sustento. Pablo dijo, si pueden venir a verme, en otras palabras, estoy contento. Si no han podido venir a verme, también estoy contento. Y esa expresión, queridos, nos muestra a un hombre de Dios que no se interesaba por el dinero de los demás. Un hombre de Dios agradecido a pesar de lo que estuviese pasando. Un hombre de Dios con un carácter forjado. Un hombre de Dios batallador. Un hombre de Dios agradecido al Señor en lo mucho y en lo poco, en la abundancia y en la escasez, en el hambre y en la saciedad. ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos aprender del apóstol Pablo? ¿Cuánto necesitamos aprender de hombres de Dios que han aprendido a contentarse en cualquier situación? En la enfermedad, en la tristeza, en la soledad, en la compañía, en la pobreza y en la riqueza. Y en cualquier situación han sido fieles al Señor. Así que, queridos, dejamos con ustedes, dejamos con vosotros un versículo bíblico que tristemente ha sido tomado como amuleto. Ha sido tomado como relleno, como repetición. Pero ese no fue el objetivo del Señor. San Pablo termina declarando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque lo había demostrado en su vida. Lo había demostrado en esas 6 condiciones que le había tocado vivir y lo estaba demostrando en la prisión.
cuando tenía escasez, cuando no había saciado, cuando no había sido provisto de lo que necesitaba, etc. Y él, sin embargo, concluye con una nota que parece una melodía musical. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un versículo para el positivismo, para la psicología, para la teología de la prosperidad, para la motivación personal. Es un versículo para ser agradecido al Señor. Señor, acepto lo que traigas a mi vida. Señor, acepto lo que me des y lo que me quites. Así que, queridos, estudiemos la Biblia reconociendo que no existen versículos bíblicos amuletos, que no existen muletillas, que no existen repeticiones, que cada versículo tiene un propósito para hacernos más y más a la semejanza de Cristo el Señor. Hasta la próxima cápsula de teología. Comparte con otros este video, déjanos tus comentarios allí. Si tienes algún versículo bíblico que lo has escuchado muy repetitivo, no lo puedes dejar. Háblanos de este versículo, hermano. Creo que este es un versículo bíblico amuleto. Ustedes recuerdan, ¿no? Seguramente recuerdan otros. Vamos a estar poco a poco estudiando esos versículos. Les adelanto el próximo versículo bíblico amuleto, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Lo recuerdan? Versículo bíblico amuleto. Si tienen algunos más, déjanoslo en la descripción del video, de los comentarios, y seguiremos trabajando juntos. Bendiciones y hasta la próxima cápsula de teología.